El terrorismo es un fenómeno complejo que ha generado graves problemas en países de todo el mundo. Se trata de actos premeditados y planificados que tienen como objetivo crear un clima de miedo y pánico en el conjunto de la sociedad con intenciones políticas. En las últimas décadas han surgido distintas organizaciones terroristas que han operado en diferentes partes del mundo, así como distintas tipologías de terrorismo. Aunque todos los grupos terroristas comparten el uso de la violencia para infundir miedo y generar la ruptura de un status quo, estos varían en función de sus motivaciones, eminentemente ideológicas o políticas. Un acto terrorista no necesariamente está vinculado con un país, cultura o religión concreta. Existen muchos tipos de organizaciones terroristas que tienen diferentes motivaciones, ya sean ideológicas, sociales, culturales o políticas. Y es el tema de análisis esta noche, el terrorismo, su evolución y las motivaciones de los distintos grupos terroristas. De esta manera les damos la bienvenida a una nueva edición de Ampliamente, donde analizaremos este tema. Y precisamente uno de los temas asociados al terrorismo es cómo ha evolucionado en los últimos años. Esta noche trataremos además la evolución del terrorismo. Es un fenómeno moderno y sus antecedentes más relevantes se encuentran en la Revolución Francesa con el régimen del terror, así como con hechos vinculados a la lucha revolucionaria y en el nacionalismo imperialista de la Restauración Meiji. En los años 60 y 70, el terrorismo internacional tenía como principal objetivo la liquidación de sus víctimas en medio de una gran audiencia. Los principales eran los grupos denominados revolucionarios, que tenían una estrategia de toma de poder. En las dos últimas décadas de la Guerra Fría, se hace presente el terrorismo internacional, es decir, cuando los estados empezaron a financiar o patrocinar actos terroristas para desestabilizar a otros estados. En los 80, se comenzaron a usar estrategias que mataban tan rápido que no dejaban tiempo para una intervención. Se añadieron los motivos religiosos como objetivos y se añade como base social a los militantes islámicos. En los 90, los objetivos políticos se combinaron con objetivos económicos. Se comienza a atacar símbolos del poder económico, así como las Torres Gemelas de Nueva York. También en los 90 se comienza a hablar del uso de armas de destrucción masiva como armas químicas, biológicas y bacteriológicas para fines terroristas, por lo que el terrorismo y la guerra se mezclarían después del terrible suceso del 11 de septiembre. El terrorismo mundial no representa toda la miseria del mundo, pero este nuevo terrorismo ha desestabilizado el orden mundial, por lo que se presenta como un fenómeno global. Una vez que inicia la guerra entre Israel y Hamás, Europa vuelve a estar en alerta por terrorismo. Lo hemos visto en los últimos días, y es que un profesor muerto en un ataque con cuchillo en Francia estuvo en todos los titulares de la prensa internacional. Un hombre armado con un cuchillo mató el viernes a un profesor en un liceo de Arras, en el norte de Francia. Según la prefectura de la zona, el autor del ataque gritó "Alá es el más grande", una expresión formal de fe utilizada por los musulmanes y usada por los autores de los ataques yihadistas que sacudieron al país en la última década. El atacante, un joven refugiado ruso de origen checheno, fue arrestado por la policía y su hermano fue detenido cerca de otro establecimiento. La Fiscalía Nacional Antiterrorista indicó que había abierto una investigación. Los alumnos y el personal del liceo fueron confinados en el centro y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, donde se desplegaron además bomberos y socorristas. Ningún alumno resultó lesionado, pero sí fueron heridas de gravedad otras 2 personas. Otro acto terrorista que también se ha reportado recientemente es en Bruselas, donde 2 ciudadanos suecos murieron en un ataque. Ataque armado en Bruselas. 2 ciudadanos suecos murieron por disparos la noche del lunes. Según fuentes citadas por la prensa local, se trataba de aficionados que estaban en la ciudad para asistir a un partido de fútbol entre las selecciones de Bélgica y Suecia. El responsable por el ataque se dio a la fuga. El primer ministro belga Alexander De Croo se reunió con los ministros de Justicia e Interior en el Centro Nacional de Crisis. Calificó el hecho como cobarde e hizo un llamado a la unidad en el combate contra el terrorismo.
Según una fuente cercana al caso, en redes sociales circulaba un video de reivindicación del doble asesinato en el que un hombre hablaba en árabe. En otro video, difundido por la versión digital del diario en flamenco Headlatse News, se escuchaban 4 disparos y se ve a un hombre que huía del lugar en una pequeña motocicleta. La zona quedó protegida por un perímetro de seguridad y se instó a los aficionados a permanecer en el estadio Rey Balduino. El partido quedó suspendido al inicio del segundo tiempo. La Fiscalía Federal belga, responsable de casos de terrorismo, ha sido incorporada a las investigaciones, según dijo un vocero de la institución a la AFP. Y esto es parte de una serie de hechos que han puesto bajo alerta a Europa por el tema del terrorismo, donde además se han tenido que desalojar diferentes lugares turísticos. Al regreso analizamos la evolución del terrorista con Damián Sichero, analista internacional. Hacemos pausa y ya regresamos.